Cuando era niño me gustaban los dinosaurios. Es algo lo suficientemente común para que no sea muy destacable. Lo que ocurre es que por aquel entonces también se estrenó Jurassic Park. En principio esto parecía un Indiana Jones con dinosaurios, a lo que no creo que nadie le fuera a poner ninguna pega. Luego vendría todo un discurso sobre el potencial de sus efectos especiales y la sensación de asombro. El caso es que ya antes de su estreno era un fenómeno de masas. Me hice por aquel entonces con unos fascículos titulados Así se hizo Jurassic Park, que fue mi primer acceso a un storyboard. Familiarizado como estaba con el cómic, los storyboards suponían una conexión entre estos y el cine que me llevaría, años más tarde, a trabajar en audiovisual. Ese storyboard, dibujado por David Lowery, no el director del Caballero Verde, otro David Lowery, incluía menciones a secuencias nunca usadas, como una supuesta persecución en lancha por un río. En una época donde aún era habitual que los videojuegos basados en películas salieran a menudo, Jurassic Park contó con varios juegos distintos para las diferentes plataformas como la NES, la Super Nintendo o la Master System. El que hoy nos ocupa, igual que ocupó demasiadas horas de mi infancia, es la particular versión de para Mega Drive que, entre otras cosas, recuperaba la escena de la persecución fluvial como uno de los niveles. Y es un juego espantoso. Welcome to Jurassic Park. Desarrollado por Blue Sky Software, futuros autores de Shadowrun y Vectorman, también para la consola de Sega, Jurassic Park parecía no complicarse demasiado la vida. Mientras que Ocean Software había desarrollado un juego de acción cenital que además combinaba momentos en primera persona, Blue Sky había optado por plataformas de corte clásico. A simple vista, el juego podía recordar a Flashback, The Quest for Identity. Podría haber sido una rareza al estilo del algo olvidado pero recomendable Bermuda Syndrome para PC. Pero lejos de esas raíces en las que se conoce como plataformas cinemático, este Jurassic Park se quedaba en tierra de nadie. Para empezar hay que saber que el juego se divide en dos partes, una si queremos jugar como el Dr. Alan Grant y otra si queremos jugar como el Velociraptor. El Dr. Grant tiene 7 niveles diferentes, mientras que el Velociraptor tiene 5 niveles, todos ellos similares o idénticos a los del Dr. Grant. La idea de poder jugar como presa o cazador es muy interesante. La clase de dinámica que me hizo apreciar tiempo después juegos como Alien vs Predator de 1999. Antes de entrar en materia, veamos qué ocurre en estas dos campañas. Después de una sorprendentemente efectiva cinemática donde su jeep es atacado, Grant tiene que buscar, en su primera fase, la salida de la jungla. Para defendernos de los dinosaurios que se han liberado, tenemos armas como dardos tranquilizadores, granadas de gas, granadas de luz o armas eléctricas. La mayoría no mata a los dinosaurios, sino que los deja atontados por un rato. Además, si nos movemos fuera de su rango y volvemos, muchos de estos dinosaurios vuelven a reaparecer. Este nivel es el que pone en relieve algunos de los mayores problemas del juego, especialmente en el salto y los controles. Se ha puesto mucho cuidado en las animaciones y la presentación visual, de un corte más realista para la época, pero a cambio de hacer estas animaciones muy difíciles de leer. Cambiar de arma es especialmente lento y agacharse o levantarse tiene una respuesta inconsistente a nuestros comandos. Saltar es otro asunto, porque a veces es muy difícil distinguir qué superficies son plataformas y a cuáles puede agarrarse Grant. Como además no hay ningún tipo de camino marcado, puede ser un completo engorro. El segundo nivel tiene lugar en la central eléctrica de la isla. Introduce algunas mecánicas nuevas como empujar cajas o trepar,
pero los sitios donde trepar no siempre mantienen el mismo aspecto y no son tan obvios. Además, hay este ascensor que resulta ser el único del todo juego, así que no sería raro que se te pasara por alto en un primer vistazo. La electricidad y los ataques de los dinosaurios causan stunlocks muy prolongados que reducen casi al completo nuestra vida. Con patrones no muy sencillos de reproducir, es más cuestión de suerte que de observación o habilidad. Al final de la central eléctrica tenemos nuestro primer encuentro con el Tyrannosaurus Rex. Nos devora si simplemente nos acercamos, así que conviene cegarlo con una granada para poder pasar sin levantar sospechas. Y yo que creía que, según la película, los tiranosaurios podían ver si te movías. El tercer nivel es la famosa persecución fluvial que se cortó de la película. Aquí tenemos dos elementos importantes. Tenemos que maniobrar nuestra lancha motora eligiendo la ruta adecuada y a veces en contra de la corriente, y para ello necesitamos detenernos, descender a tierra y recoger botes de combustible. El mayor problema es que hay mucha inconsistencia en qué tipo de caída supone perder la vida. Algunas caídas de agua pequeñas causan muerte instantánea porque no son la ruta correcta, pero el nivel termina con una gran caída de agua, que es parte de la ruta obligatoria. Se trata de adivinar y memorizar la ruta correcta, sin mucha indicación ni capacidad para predecir lo que el juego quiere que hagamos. Al final del nivel, 2 pterodáctilos nos darán la lata si llegamos con poca vida. La cuarta fase es la estación de bombeo, que es un nombre un poco arbitrario para lo que viene siendo la obligatoria fase de las cloacas que tenían todos los juegos en aquella época. Aquí se introduce otra nueva mecánica que no volverá a usarse: la necesidad de activar mecanismos mediante botones y válvulas para progresar y librarnos de obstáculos. A diferencia de otras mecánicas presentadas en niveles anteriores, aquí está levemente tutorializado, al impedirnos avanzar si no pulsamos el primer interruptor, pero, dados los precedentes, parece más fortuito que una decisión de diseño. La quinta fase es el cañón. Es una fase breve y bastante directa, simplemente avanzar hacia la derecha procurando no caerte ni sufrir daño de los dinosaurios. De hecho, es tan simple que parece inacabada. Por algún motivo, todas las fases posteriores requieren menos interacción y pueden incluso resolverse sin enfrentamientos, como si ahora el juego decidiera ser un plataformas puro. No hay mucho que comentar del cañón, como tampoco hay nada que comentar de la fase inmediatamente posterior, el volcán. Las caídas se cambian por lava y hay más necesidad de escalar, pero son, en esencia, la misma fase. Finalmente llegamos a la última fase, la más larga y trabajada del juego. Aquí es donde por fin las virtudes del proyecto brillan. Un plataformas de acción que resulta dinámico sin desorientarse ni distraerse. La nueva mecánica es abrir puertas a patadas, y bueno, no aporta nada más que hacer que Grant parezca hasta las narices de la situación. Sobre todo porque algunos enemigos pueden disparar su veneno a través de la puerta, mientras que nosotros no podemos dispararles de vuelta. Esta fase se divide en al menos 3 partes diferenciadas. La primera nos tiene moviéndonos por distintos niveles, abriendo puertas y jugando con las plataformas para esquivar los interruptores. La segunda es un pasillo más directo, donde tenemos que hacer uso de los tubos de ventilación superiores para evadir los enemigos y encontrar la salida, que no está muy bien señalizada. Por último, el enfrentamiento final frente a la exhibición de fósiles. Aquí no podemos esperar a que ningún tiranosaurio venga a rescatarnos como en la película. De hecho, no es nada obvio lo que hay que hacer. Si nos enfrentamos a los 2 velociraptores, resulta que son invulnerables. Lo que hay que hacer en realidad es dejarse caer entre ambos dinosaurios, que por algún motivo entonces no se mueven. Golpear los pilares de los fósiles y dejar que estos caigan sobre los dinosaurios. Comprensible si has visto la película, pero en absoluto claro para el jugador. Gracias a esta travesía por la isla, por fin Grant puede huir en el helicóptero, pero aquí no ha acabado el juego. Manejamos ahora al Velociraptor en su huida, persiguiendo al Dr. Grant como meta secundaria. Nuestro primer nivel es también la jungla, si bien es más breve que en la otra campaña. El emplazamiento de enemigos es algo puñetero, dado que el sistema de ataque del Velociraptor requiere acercarse a la presa en lugar de usar proyectiles a distancia, pero salvo un salto final que requiere paciencia y buen control, no es ningún problema.
En la central eléctrica es donde el Velociraptor puede demostrar toda su superioridad. No puede trepar, pero puede dar saltos tan amplios que algunas secciones de plataformas se pueden ignorar por completo. La estación de bombeo requiere mayor precisión en ese salto, avanzando con mucho cuidado. Además, la ruta es menos directa que la de Grant, lo que requiere que en ocasiones tengamos que tomar direcciones inusuales. Aún así es un paseo. Si el cañón ya era el nivel más fácil con Grant, con el Velociraptor apenas tiene un pequeño pico de dificultad al comienzo, con un salto de precisión y poco más. Se acaba antes que mantengas el recuerdo de haber estado aquí. Y ya estamos en la quinta y última fase del Velociraptor, en los mismos pasillos del centro de exhibiciones. La primera parte, con nuestro poder de ataque, es relativamente fácil, aun con la movilidad reducida al ser un espacio más cerrado que las anteriores fases. Y además podemos abrir puertas a patadas. Es la segunda parte la que resulta más compleja. Los pasos por el tejado suponen un problema para el extraño cuerpo del Velociraptor y entender cómo pasa sus dificultades. Es fácil quedarse en Stunlock con los ataques que aquí recibimos, pura cuestión de suerte. Nuestro jefe final será el propio Alan Grant, armado hasta los dientes e imposible de acercarse. ¿La solución es golpear los pilares de los fósiles? Pues en realidad solo es necesario uno de ellos, dejando constancia de que es mucho más fácil la campaña del Velociraptor que la de Grant. Pero este es un momento confuso si has terminado la otra campaña primero. Y gracias a esto conseguimos nuestro final feliz. El Velociraptor escapa de la isla en un contenedor. Volver a este juego ha sido sacarse una espina que llevaba mucho tiempo clavada, solo para comprobar que la herida está llena de pus. Exagero, pero lo cierto es que no ha sido una experiencia muy agradable. Hay que entender que el juego es en realidad muy breve. Se puede terminar las dos campañas en menos de una hora si se sabe qué hacer y a dónde ir. La manera de alargar la vida del juego y aparentar que tiene más contenido del que ofrece era incrementar la dificultad de manera artificial. También es importante entender que muchos juegos atados a las licencias de películas tenían que desarrollarse en poco tiempo y salían sin un mínimo de control de calidad. Y este es un buen ejemplo, como cualquier otro de entre todo el bombardeo de juegos de Jurassic Park que salió tras el estreno. Notorio es el caso de El extraterrestre para Atari, otra licencia de Spielberg. Cualquiera diría que se aprendió la lección entonces, pero en realidad solo cambió la apariencia. El resultado es un juego deficiente con un mayor cuidado en el aspecto gráfico, que era lo que vendía Sega como su principal baza, pero totalmente desequilibrado en el diseño. Pasemos a repasar algunos de los problemas del juego para entender qué ha fallado aquí. Si el objetivo era hacer un plataformas cinemático, la referencia de Flashback es la más notable, pero si la intención era un plataformas de acción con licencia de película, es extraño que no tomaran como modelo la saga Super Star Wars de Super Nintendo, con una dificultad absurda sí, pero de controles muy sencillos y agradables. El problema de estos controles es la inconsistencia, el tiempo que lleva a hacer todo, que puede parecer mínimo, una cuestión de simples fotogramas, pero que evita rápidas respuestas en ciertos momentos. La lentitud del cambio de arma es el mayor problema de Grant, que requiere a veces enfrentarse a dos dinosaurios diferentes en la misma pantalla. Unos con un tipo de arma y otro con otra distinta, y es difícil no recibir una penalización por ello. El cuerpo del Velociraptor a veces parece que no cabe en ciertas zonas. Nuestros saltos nos llevan a chocar en lugar de agarrar los salientes. Otros saltos parecen imposibles, pero ahora sí, se agarra los salientes. Puede estar pegado a un enemigo y dispararle y que éste no reciba daño. En definitiva, las zonas sólidas de hitbox no están bien delimitadas. A veces se superponen, a veces atravesamos el propio suelo sin que haya una lógica que se corresponda con nuestra información visual. Y hablando de esto, aunque puedes agacharte para ver si hay plataformas inferiores, lo cierto es que muchos saltos son saltos de fe, sin saber si habrá una plataforma o no, o sabiendo que la hay pero no viendo más allá de ella. Esa falta de visibilidad lleva mucho ensayo y error, tratando de averiguar por dónde se supone que tenemos que ir, lo que me lleva a... Como ejemplo muy evidente de dificultad artificial están las cataratas.
donde tenemos que aprendernos la ruta correcta sin apenas indicadores visuales consistentes. Esto supone hacer esa misma pantalla varias veces con tan solo 3 vidas, 3 oportunidades antes del game over, que supone volver a empezar desde el principio. No le añadamos tampoco que como hemos descrito antes, a veces un nivel nos presenta un elemento levemente interactivo que no vuelve a ser utilizado. Además, estos elementos se siguen introduciendo sin indicación alguna en fases posteriores, lo que lleva a situaciones donde no sabes cómo avanzar porque no distingues un botón de la decoración del escenario, y nunca se te ha informado de que puedas activar botones. El Dilophosaurus tiene una de las escenas más memorables de la película por la tensión que crea. Sin embargo, su versión digital no deja de disparar constantemente con distintos arcos de proyección. No recibes mucho daño, pero cualquier pérdida de vida en este juego de ensayo y error puede ser crucial. Igualmente, los enemigos humanos pueden disparar sin descanso, llevando a situaciones ridículas donde no nos podemos aproximar a ellos ante el constante retroceso que nos ocasionan. Por último, que ambos jefes finales sean invulnerables no tiene el mayor sentido. Quizás si se encontraban en lugares inalcanzables, podrían haber sido más sencillo entender que hay que derribar los pilares de los fósiles, pero en la campaña de Grant hemos estado disparando a velociraptores todo el rato, y llegar a los dos últimos y descubrir que no solo no les afecta a nuestras armas más fuertes, sino que pueden matarnos de un golpe, es sencillamente inaceptable. El fenómeno de Jurassic Park en videojuegos tuvo un importante estallido inicial. Como ya hemos comentado, Ocean Software se encargó de los shooters cenitales para NES, Game Boy, Super Nintendo y PC, todos el mismo año y con notables diferencias entre las versiones. El juego que hemos analizado contaría con una secuela directa con el confuso título de Jurassic Park Rampage Edition, que mejoraría en algunos aspectos como la visibilidad de personajes y escenarios, al añadir colores más claros y líneas de contorno. Un juego diferente saldría para Master System y Game Gear. Tampoco podía faltar una licencia para arcades, en este caso un rail shooter, el primero de muchos en la saga, bastante decente pero no tan bueno como los que vendrían después, y que ocuparon bastantes horas de algún verano de mi vida. Sega CD también contaría con otro juego, una aventura FMV que, como todas las aventuras FMV, es fascinante por méritos propios, pero más aquí por la diferencia de enfoque frente a los otros juegos. Todo esto tuvo lugar en el espacio de un solo año. Este juego de Jurassic Park que hoy nos ocupa no tiene nada que destacar. El único motivo de este análisis será la rememora del juego y terminar por fin la campaña de Grant después de años intentándolo por mi parte. Sin embargo, como comenté en relación a Castlevania The Adventure, de los juegos malos también se aprende mucho. Entender que ha fallado aquí supone tomar nota de qué errores no cometer en un futuro. Como error es caer en la nostalgia y no ver las cosas con cierta distancia, incluso pese al valor emocional que tienen. No, este no es un buen juego, y me alegro que, como este vídeo, cerrar para siempre este capítulo de mi infancia.